uno de ustedes es siempre bienvenido a la casa del Señor. ¿Por qué no se voltea y saluda a su hermano y le dice que le da mucho gusto a usted tenerlo aquí? Si alguien nos visita por primera vez, queremos decirle que es bienvenido. Igualmente damos la bienvenida a nuestro hermano Julián, su esposa, sus niños que vienen de Orito, están con nosotros en esta mañana. Y a todos ustedes, si alguien más nos visita, como decíamos anteriormente, por primera vez, queremos decirle que es bienvenido a este lugar y nos alegra que esté con nosotros. Vamos a orar. Y especialmente por las peticiones que tenemos, las necesidades del pueblo que han sido presentadas, y una petición muy especial, todas son especiales, pero quisiera recalcarla. El hermano Isaí y su esposa, el hermano Isaí Solarte y su esposa están cumpliendo 40 años de casados. Entonces creo que es un récord en este tiempo y un ejemplo para nosotros. Nuestros rostros inclinados, vamos a orar. Padre amado, gracias, pero mil gracias, Señor. Perdona nuestras faltas, pero no solamente queremos pedir perdón, queremos hacer frutos dignos de arrepentimiento. No solamente queremos confesar lo malo, también queremos confesar lo bueno, que eres nuestro sanador, nuestro salvador, eres nuestro Señor. Y esperamos, Señor, que nuestras palabras sean representadas con nuestros hechos, no solamente aquí, sino afuera, Señor. Gracias por haber traído con bien a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu siervo en esta mañana que te necesita, Señor. Toma control de la audiencia, no solamente los presentes, los que van a ver y oír después, Señor. Y nos abandonamos bajo tu cuidado y recordamos muy especialmente, Señor, en esta mañana, nuestro hermano Isaí, su esposa, Señor. Que tú los bendigas, tú los guardes, Señor. Que ellos puedan terminar en paz sus vidas sirviéndote, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Buen día para todos, hermanos. Si alguien no pudo, por razones mayores, venir el día viernes, yo le voy a sugerir o aconsejar que tome una copia del mensaje del viernes. Le va a ayudar demasiado en su vida espiritual y su vida material. Estábamos hablando un poquito de presión. El mundo está que se estalla en todos los sentidos de la palabra por causa de la presión que hay. El mundo político, el mundo religioso, llámese como se llame el medio donde estamos viviendo, que nos rodea, está bajo demasiada presión. Lo que el mundo no sabe y la mayoría no acepta, que la lucha de nosotros no es contra carne y sangre. El problema no es fulano o fulana, no es así. Son gobernadores de las tinieblas, potestades en el aire.
poderes demoníacos que cada día será más y más y más fuerte. Porque la última etapa del diablo es encarnarse 100% en la tierra. La última etapa de Satanás, su corona, son 3,5 años reinando en plenitud aquí en la tierra. Por eso cada día será más y más la presión, hablando del mal, pero también cada día más será la presión del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Hay un equilibrio en ese término presión. Y quiero gastarme unos minuticos hablando de esto porque va muy acorde con lo que yo quiero hablar. Y vamos a leer luego la escritura de lo que yo quiero hablar. Hay un punto más bien de equilibrio hablando de la presión. Un ejemplo de los cientos cosas que se puede hablar de eso, y yo no voy a hablar en esta mañana de eso, solo quiero ayudar a alguien y cuando usted escuche el mensaje del viernes, entonces va a ampliarse un poco más lo que quiero proyectar. Por ejemplo, su sangre o nuestra sangre en el sistema circulatorio necesita un grado de presión. Pero cuando la presión es muy alta hay un problema. Y cuando la presión es muy baja hay otro problema. Por eso es que hoy más que nunca se inventó para bien los aparatos que constantemente están midiendo la presión arterial. Entonces, quiero que escuchemos bien esto. No es malo la presión. Lo malo es cuando esa presión está en un desequilibrio, o sea, no está en el punto equilibrado en todos los aspectos. Nosotros no podemos vivir sin presión. Si no existiera presión atmosférica, nuestro planeta sería otro. Y nosotros podríamos hablar de muchas cosas respecto a eso. La presión, en términos muy generales, sin entrar en detalles, que no es mi tema, pero necesito colocar ese pedazo de piso para poder hablar lo que quiero hablar, hace dos cosas con la persona. Acá adentro, porque no llevaríamos mucho tiempo mirando lo que hace allá afuera. Usted ve cómo la gente está en las drogas, en el alcohol, buscando refugio, buscando una cosa, buscando un consuelo, buscando llenar el corazón, porque el Señor no está ahí. Es el único que lo puede llenar, es el único que lo puede calmar. Y como Él no está ahí, la persona tiene que recurrir a las bebidas, a las drogas, a la mujer, al hombre, al fulano, al mangano, a la política, a la religión. Porque hay un vacío que solo lo puede llenar el Señor Jesucristo. Entonces, cuando viene la presión, hace dos cosas. Al cristiano lo tira al altar, a buscar al Señor en un rincón, a buscarlo, a buscar de Él, o lo saca a la calle. No es fácil seguir un ministerio y tenerlo. Alguien le dijo al hermano Branham, hermano Branham, debe ser muy difícil para usted. El hombre, colocándose en consideración, dijo, yo tengo mi hogar, yo tengo mi presión, si pudiéramos utilizar esa palabra, a cierto nivel, pero usted tiene la presión de todo el mundo. Pero oído a algunos detalles. Cuando el hermano Branham señala a su esposa, dice, ella se ve 10 años mayor que yo.
y ella era menor que el hermano Brennan. Dijo, es que ella le ha tocado estar entre el mundo y yo. O sea, hay una presión que se vive en el hogar. Y todo depende del hombre y el trabajo que tenga ese hombre. Bueno, esa es una parte. Nosotros fallamos, hombres, cuando dejamos explotar o no le damos la válvula de escape correcta a nuestra presión. Y la primera persona afectada, si nosotros no tenemos sabiduría, no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, es la esposa. Parece que no cae, ¿verdad? Voy a repetir eso, ¿verdad? Si la persona no tiene el discernimiento, la sabiduría del Espíritu Santo, cuando no sabe, escúcheme bien, dejar escapar la presión, entonces cuando estalla por causa de la presión, la persona más afectada es la que está al lado. A ver, voy a colocar un ejemplo de eso. Cuando estalla una granada, una bomba, al objetivo bueno o malo, que por lo regular es malo, porque esas armas solo están hechas para destruir. Entonces hay dos clases de efecto, uno local y lo que le llaman efecto colateral. O sea, si llega al objetivo y estalla en el lugar donde lo programaron para estallar, entonces hace un problema o un daño ahí. Pero luego la onda expansiva, a eso se le llama daño colateral. Entonces hay muchas cosas que nosotros podríamos evitar si tomamos a Dios por su palabra. Muchos hombres y mujeres reclaman en la casa, ¿por qué no me entienden? Pero no es porque no me entienden, sino porque yo no me entiendo. Y consecuentemente o seguidamente, es la palabra más correcta, es porque yo no entiendo al Señor. ¿Está bien? A ver si puedo ayudar en unos 10 minutos. Empezó el Señor a predicar y todo el mundo empezó a andar detrás del Señor, ayer y hoy. Y la razón que las masas siguen al Señor es porque hay muchos beneficios, demasiados. Ejemplo, sanidad divina, ayuda económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice la Biblia, la multitud presionaba a Jesús, lo empujaban, tratando de hallar un beneficio propio. Un día el Señor se paró y dijo 2 o 3 cosas muy fuertes que la mayoría no les explicó, e hizo que la multitud lo dejara. Entonces hizo cierta clase de presión a sus discípulos. Dijo, si ustedes se quieren ir, no hay ningún problema. Ustedes ya saben, al menos la mayoría saben el resto de la historia. Pero si usted sigue la tercera etapa, la antesala, escuchen esto, no se me pierdan, voy a leer la escritura ahorita. La antesala a la tercera etapa, el Señor empieza a profetizar, a decirles, el pastor va a ser quitado, las ovejas van a ser esparcidas. En palabras nuestras, va a haber una persecución, va a haber una presión. Antes de eso, entonces el Señor se llevó a sus discípulos, dijo, acompáñenme a orar. Pero si usted nota la escritura, si usted la nota bien, el Señor los dejó en este lugar y Él se hizo un poco más acá. Porque este no es un asunto de dos. Cuando Jesús regresa la primera vez, dice que ellos estaban cargados de sueño. Ahora, note el tiempo que Jesús marca y les dice, ¿no podéis velar conmigo 1 hora?
y se retira. Y Jesús empieza a prepararse. Empieza a prepararse y creo yo que fue la cúspide, la etapa más difícil de Jesús. No fue en la cruz, fue en el Getsemaní. Y prácticamente en la agonía donde se rompió la química de la sangre fue en el Getsemaní. Y no voy a entrar en detalles. Jesús estaba preparándose para la última etapa de presión que él iba a vivir. Cuando el hermano Branham llegaba a su casa, perdonen por saltar así tan rápido, solamente es que no quiero utilizar el tiempo, más del tiempo para lo que necesito hablar. Y encontraba a su esposa, a sus hijos, bajo presión. Él hacía cosas muy sencillas. Por ejemplo, le decía a su esposa, deja ahí los platos. Ella era una persona muy hacendosa, la hermana Meda. La hermana Meda, qué lástima que la mayoría de mujeres no la imitan. La hermana Meda era hasta donde yo la considero, espero hacerme entender y no ser brusco, ¿verdad? Era, digo yo así de esa manera, ¿no? La mata de la pulcritud y del orden. Si el hermano Branham se le cayó un pañuelo y él no lo recogía rápido, la hermana Branham lo recogía y lo llevaba a lavar. Si el hermano Branham salía de su cama y no arreglaba el cuarto y él se demoraba, cuando él regresaba estaba tendida la cama y organizado todo. El hermano Branham se ríe y batallaba mucho, dice, cuando yo llegaba de cacería, él llegaba barbado, sucio, de todo, soy yo, imaginándome cosas. Pero el hermano Branham lo suelta ahí. Cuando él iba a entrar a su casa, ¿cómo serían los ojos de la hermana Meda? No era que lo regañara o no era que, sino la impresión que el hermano Branham da es la pulcritud tan tremenda que tenía la hermana Meda. O sea, la limpieza, el orden. Yo hago un pequeñito paréntesis. Lo he dicho con una vida de mi madre y con otra, posiblemente no va el caso de decirla ya. Ser pobre no significa ser sucio ni desordenado. Yo vivía en la extrema pobreza, en hambre física, no un día. Tener que llegar de la escuela, quitarme mis pantaloncitos remendados, lavarlos, ponerlos a secar y esperar para ir a estudiar el otro día. Yo no soy el más sufrido. Hay gente que sufre allá en África más que yo. Entonces yo conozco la pobreza. Conozco la abundancia. Pero tuve una madre que me enseñó que ser pobre no es ser sucio y desordenado. Y tengo un mensaje que me enseñó lo mismo. Mucha gente confunde eso, el desorden y el mugre, con la humildad. Cierro el paréntesis. Casi siempre los dejo abiertos. Entonces el hermano Branham le decía a su esposa, ¿por qué no vamos a ver aquel vestido que te gustaba tanto? Y era un vestido muy costoso y la mayoría de veces el hermano Branham no tenía cómo comprarlo. Y eso hacía que se fuera la presión. El hermano Branham encontraba a sus hijos o a su esposa y el hermano Branham empezaba a hablar ciertas cosas, a hacer cierto ambiente que cuando menos piensa, dice Rebeca, dice Billy Paul, se iba la presión. O sea, no traía más presión, para ser más directo. Ahora, ese es un lado. Ahora, busquemos el otro lado. El hermano Branham llegó a una presión económica tan terrible que se escondió en su casa. Y aún le dijo a su esposa que dijera que él no estaba. Pero la que vino a sacarle la presión fue su esposa. ¡Ey! Todos acá. Levante la mano los que están aquí, por favor. Algunos están aquí, pero solo el cuerpo. Porque hay una presión económica tan fuerte
que muchos están preocupados, ¿y mañana qué voy a hacer? Si se muere no va a hacer nada. Y si se muere sin arrepentirse, peor. ¿No es un chiste? Yo no puedo levantar mi mano y decir mañana amanezco vivo. Ey, ¿qué pasó? Esto no es un chiste. Y la gente piensa que, hermano, ojalá me muera hoy, por mí me iría hoy. Ellos piensan que irse es solucionar el problema. No, 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 no. La muerte no cambia nada. Lo cambian de casa. La persona sigue consciente, igual. Si murió borracho, se levanta borracho. Si murió incrédulo, se levanta incrédulo. Si se murió desordenado, pues ni modo. Y si se murió creyente con el Señor, pues también se levanta creyente. Porque la muerte no cambia. Hey. ¿Cómo es que dicen los jóvenes? Hello. Hi. Encontré un extracto del hermano Branham, no lo voy a leer. Está en el discernimiento del hermano Branham y viene un anciano. Un anciano. No, hombre. Ya maduro. Y él venía buscando ayuda. Yo nunca había leído eso, le soy sincero. Primera vez que lo leo, ahora pues con las herramientas que a uno más fácil encontrar tantas cosas. Y le dice, el Espíritu Santo a través del hermano Branham, el discernimiento, dice, usted tiene este problema y tiene este problema. Pero lo que más me llama la atención dice, usted tiene una presión sexual. Era un anciano. Casi siempre nosotros pensamos que los que tienen presión sexual son los jóvenes. Y si son solteros, y las viudas menores de 60 años, o los viudos. No. Yo encontré el extracto donde el hermano Branham dice, y ahorita voy a aclarar eso para que no suene como así al aire. Donde el hermano Branham dice, ese anciano está bajo presión sexual. Y el hermano Branham oró por él y eso lo dejó. No le quitó lo humano, no le quitó lo sexual, le quitó la presión sexual que ese hombre estaba bajo una influencia que lo estaba dañando. Para que no quede en el aire y no suene sarcástico, porque es lo que menos quiero hacer. Pablo dice, a las viudas menores de 60 años, dígales que se casen, para que no después tentadas por el diablo caigan en problemas sexuales. Para que no quede a como que lo dije en la curva. No, es la realidad de la palabra. Pero cuando yo encuentro la presión de la edad, del tiempo, entonces el hermano Branham dice, por causa, escuchen esto, ahora si quiero leer el texto, dice, todo eso es por causa de la segunda gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí vamos a leer el texto, se coloca en pie, es tan amable. Vamos a leer Tesalonicenses, la carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 2, versículo 1 al 6. Téngame paciencia en esta mañana, por favor, después de este momento. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Pueden sentarse. Yo le colocaría un título, ¿verdad?
para los que graban, para los que colocan en la página, para ayudar a la gente, pero más que un título yo quiero que usted siga el fondo de lo que estamos hablando. La gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me ayudan ustedes con 3 cosas que ya he enseñado en este tabernáculo? Jesús viene 3 veces. Ayúdeme a alguien que haya escuchado y sepa eso y que esté interesado en eso, porque pues el único que está interesado en el matrimonio es el que se va a casar. El resto, el Señor viene 3 veces. ¿Me ayudan la primera? Híjole, está tremenda esta gente. Debe ser la presión atmosférica. La primera vino ¿para qué? Para redimir, pagar un precio por su iglesia. Él no viene por otra cosa. La segunda viene a llevar lo que Él redimió, con la antesala que antes de llevarla Él la va a restaurar. Y la tercera vez que Él viene ya con ella para reinar aquí en la tierra. Entonces Él tiene 3 venidas. La primera para redimir, la segunda para llevar y la tercera para reinar. Estamos en la antesala plena, con pruebas totales de su segunda venida. Por 2000 años se había declarado que Él venía, pero hoy nosotros podemos decirle al mundo con seriedad, con seguridad, sin fanatismos: Él ha probado hoy que Él viene. Ahora, Él vino hoy en la forma del Espíritu Santo. Él vino hoy en la antesala de Malaquías 4:5. Pero Él viene físicamente en su retorno por segunda vez. Ahora, eso nos llevaría a pensar en lo que es un éxodo o una salida. Y acompáñenme para ir colocando un poco más fuerte la plataforma al libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y si usted me acompaña a leer desde el verso 8, mucho mejor, hasta el 10. Este es el Señor visitando a un profeta para un trabajo, la antesala de este primer éxodo. Y he descendido, el Señor, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Ojalá se subraye eso. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La presión, escúcheme bien esto por favor, la presión del Faraón y sus capataces hizo que el pueblo empezara a clamar por un libertador. Hizo que el pueblo empezara a clamar al final de los 400 años por la promesa que ya estaba dada. Hizo que el pueblo empezara a levantar las manos y a gemir y decir: Señor, no aguantamos más a este diablo, a este gobierno, a esta política, a esta religión, a este mundo. No aguantamos. Tráigalo acá. Faraón todavía existe. Y el pueblo empezó a clamar. Entonces el Señor bajó. Aquí está la vuelta de esquina para el mundo y para nosotros. Él bajó al pueblo a través de un hombre. Él no vino al pueblo directamente, Él no vino a los ancianos de Israel, Él vino a un profeta, porque esa es la manera de Amós 3:7. No hará nada el Señor Jehová sin que primero trate con un profeta.
Alguien me decía ayer, estaba tratando de evangelizar a alguien, me decía, hermano, pero hay que tener mucho cuidado porque la Biblia dice que vendrán falsos profetas. Y le dije, amén. Pero mujer, le digo yo, no se preocupe usted por mirar cuántos falsos hay. Busque el billete original. Y cuando usted tenga el billete original, se va a acabar el miedo a los falsos. Quiero recalcar dos cosas de ese primer éxodo. Uno, Dios tenía que cumplir su promesa. Dos, la manera que Él lo hizo. Tres, se necesitó que el pueblo entrara en esa presión. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento. Hechos 5. Y cuando leo Hechos 5, leo la segunda persecución a la iglesia. No la primera. Esta no es la primera persecución, esta es la segunda persecución en el Nuevo Testamento. Hechos 5, 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. A ver, todos acá, todos, aún los que están durmiendo, todos acá. Sí, porque para usted también es, aunque esté dormido. No es raro, la Biblia dice se durmieron. Yo siempre he dicho que dormir sentado es muy incómodo. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Me ha tocado. Yo he viajado unas 50 horas seguidas. Bueno, entonces sé de qué estoy hablando. Cuando vino el Espíritu Santo a la iglesia, dice el profeta, el diablo estaba sentado, por decirlo de esa manera. Y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, el diablo no se movió. Perdone que lo haga así tan horrible. El diablo no se va a mover viendo a un creyente con el Espíritu Santo. Y qué feo suena. Pero cuando Pedro le dijo al paralítico, no tengo oro ni plata, levántate, el diablo también se levantó. Porque la cosa no es el Espíritu Santo, es la acción. Porque el Espíritu Santo fue dado para continuar. Y cuando eso vino, eso levantó al diablo. Y lo primero que hizo el diablo, como ya tenía experiencia, fue levantar un poder religioso. No se me pierdan esto. Lea su Biblia, por favor. ¿Quién crucificó a Jesús? Vea, primero los fariseos lo atacaron por la ley, luego los saduceos por la resurrección de ángel, porque no creían en eso, todavía no creen. Luego los herodianos, que eran evangélicos, que asistían a la iglesia pero andaban en política, eran los herodianos. Y luego los fulanos, y luego los manganos. Y los espíritus no mueren, todavía siguen viviendo. Y como no pudo ninguno con Jesús, entonces vino el concilio. Y como el concilio solo no podía apretar, entonces se fueron donde el gobernador. Y el gobernador dijo, no, yo soy de política, yo soy, no, usted arregla esto o lo quitamos de ahí. Entonces cuando usted lee a ese capítulo anterior, dice, y todos se juntaron a una, los gentiles, o sea, las religiones, Herodes, Pilato y todos. Porque tenían un problema en común, un profeta. Ahora matan al Señor, sin saberlo, ellos cumplen la profecía porque la cumplieron. Y el Señor resucita, envía su Espíritu, cae el Espíritu Santo. Y bueno, hasta ahí no había problema, pero cuando empezaron ellos a hacer lo que hicieron, se levanta la persecución religiosa y dice, hay que encarcelarlos. Ahora, cuando usted tenga tiempo de su agenda tan apretada, espero que no suene sarcástico, lea la Biblia, por favor. Los metieron a la cárcel
y el Señor lo sacó sin abrir las puertas. Y eso formó un problema más. O sea, eso formó presión al mundo religioso. Al diablo no le interesa que usted sea religioso, que yo sea religioso, que pertenezcamos al tabernáculo, que cumplamos con algunos requisitos. Hay gente allá afuera que vive mejor en la parte moral y requisitos religiosos que nosotros. Y debería darnos vergüenza decir eso. Ahí hay gente buena, gente que diezma, ofrenda, da más de la cuenta sin que se lo pidan. Nosotros nos lo robamos y luego nos hacemos los locos. Y cuando decimos que el Señor viene, amén. Y cuando el Señor le dice, bueno, y yo vengo, pero ¿cómo me la llevo? No, Señor, es que estoy tan ocupada, Señor. Ah, bueno, entonces vamos a buscar a alguien que no esté tan ocupado y se ocupe de mí. Espero que no se acaben los amenes, porque con el amén o sin el amén me toca seguir predicando. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Para continuar su obra. ¿En quién? El vecino mira al hermano evangélico y dice, ah, sí, un evangélico. Sí, tiene cara como de trinitario, no. Unitario tampoco, no. Como que es medio del uno y del otro. Y si va y lo ve medio desordenado, dice, otro más. ¿Cuál sería entonces la diferencia? Ninguna. Pero aquí sí hay una diferencia. Porque el Espíritu Santo estaba continuando su obra. Y eso fue lo que levantó una persecución. Eso fue lo que trajo. Pero cuando los críticos, dice el hermano Branham, se levantaron a escribirse, ¿cómo es posible? Escuchen esta nota, no la voy a leer. Escuchen esta nota. Le dice un crítico al hermano Branham, dice, yo no entiendo. Esa gente entregó sus casas. Está pesado, ¿verdad? Lea su Biblia, por favor. La Biblia dice que todos los discípulos, todos los que venían, le decían a los apóstoles, tenga. Traían todo. Ahora, eso tiene su equilibrio, por favor. Eso tiene su equilibrio. Yo sé que el diablo a través del sistema religioso ha aprovechado eso para hacer y deshacer. Pero eso tiene su equilibrio. Pero si usted lee, así dice. O sea, se quedaron sin nada por la obra. Y cuando vino la persecución, ellos no tenían casa. Y cuando vino la persecución y la presión, los sacó del lugar donde estaban. Fueron esparcidos. ¿Y sabe qué hizo eso? Hizo que el evangelio corriera de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de nación a nación. El diablo puede hacer muchas cosas, pero no será nunca más sabio que el Señor. Vino un problema grave. Más adelante, ustedes lo saben, lo voy a resumir. Entonces, Roma pagana, aunque todavía lo es, pero Roma antes del Señor, antes del concilio, perdón, antes del 300, el año 300 para ser más exacto, se estaba hundiendo. Lo que llama la Biblia la herida de muerte, lo que llama la historia el imperio dividido, que se dividió. Roma era el imperio más tenaz en esa época. No había quien colocara un pie sobre Roma. Pero llegó un momento donde se fracturó, se hirió y se empezó a caer. Y no sabían cómo solucionar. Entonces vino el diablo. Tomó era su casa y lo unió al Estado con la iglesia. Entonces ahí es donde nace la así llamada, porque no es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Que de romana lo tiene toda, de apostólica nada, ni de universal tampoco. Cuando nace eso, entonces nace el dogma de la Santísima Trinidad, la bandera. Y cuando nace eso, nace un problema unido para la simiente real de Abraham. Y ese problema unido era que tenía todo el Estado controlado por un poder político y religioso, con una sola bandera. Entonces empieza la presión para los poquitos que estaban en las cavernas. Los poquitos que no tenían casa, no tenían apartamento, no tenían nada, que habían abandonado todo por causa del Señor. Y empieza lo que llamamos nosotros la edad del oscurantismo, donde la así llamada Iglesia Católica Romana mató
solamente los que están escritos, fuera los que no están, 68 millones de cristianos. Y como lo he dicho muchas veces, cuando una persona escuche eso, debería correr de esa cosa. ¿Cómo pueden hablar hoy de paz? ¿Cómo pueden pararse y decir vamos a ayudar a la paz cuando su fundamento es asesino física y espiritualmente? Nunca han promovido la paz conforme la palabra. Es guerra y guerra y guerra y guerra, y mataron en el nombre de Dios. No les importó matar niños, jóvenes, lo que sea. Y eso no lo digo yo porque soy el pastor de esta localidad. Eso lo dice el mundo, la historia, la Biblia. 68 millones de cristianos. Pero ¿qué estaba haciendo eso cuando los críticos le dijeron: mire, ¿cómo es posible que un Dios, el Dios de la gloria, ver a sus hijos que los entregaban los leones, que los mataban así o así, y cruzarse de brazos y no decir nada? Dijo el profeta: qué ignorante es la mente carnal. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, solo se queda y no lleva fruto. Ahí fue cuando se levantaron los reformadores, que le llaman los protestantes, y le llaman con justa razón porque protestaron y no tuvieron, ellos no tuvieron temor de decirle a la iglesia católica: usted es la gran ramera. Decirle al Papa: usted es el anticristo. ¿Por qué mataron a Juan Bosch? ¿Lo quemaron? Era un creyente, pues. Lutero de todos modos era el mensajero, aunque él no lo sabía, pero era el mensajero. Pero Lutero lo escribió. Y sabe que la mayoría de reyes protegían a Lutero porque sabían que eso era verdad. Ya tenían como 19 clavos de la cruz de Jesús. Cargaban hasta la leche de María. No se ría, es verdad. Para sacarle plata a la gente. Inventaron lo del purgatorio, un montón de tonterías, un montón de dogmas y credos para explotar. Por eso los bárbaros, que hoy son conocidos como el país comunista, odian la ramera, porque están resentidos. El profeta dice: toda esa gente son creyentes resentidos. El 10% son ateos, el resto son creyentes resentidos. Dijo el profeta: la prueba de eso es que cuando ellos vean a Dios obrar, ellos serán convertidos. ¿Cómo fueron convertidos? Fue el hermano Branham a Finlandia. Había un niño muerto, un camión le había pasado por encima. El profeta dice: en el nombre de Jesucristo, levántese. Y él se levantó, y los soldados rusos empezaron a llorar, porque no habían visto una religión, habían visto el poder de Dios. Esos demonios sueltos que estaban bajo el imperio romano se pasaron a Hitler, Stanley y Mussolini para presionar, para perseguir a los judíos. No fueron solo 6 millones de judíos en el holocausto nazi. Los judíos vienen siendo perseguidos desde que ellos mismos dijeron. Por eso uno tiene que cuidarse de lo que habla. Que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, y de ahí para allá. Eso pasó. Ellos mismos echaron una maldición encima. Por eso uno tiene que cuidar lo que dice, y más cuando está bajo presión, porque es muy fácil decir: yo digo, yo, sí, eso es fácil. Pero usted no sabe las consecuencias de decir una palabra en una mala actitud. Más vale que nos cuidemos. ¿Y qué hizo todo eso? A ver, iglesia, ¿qué hizo todo eso? El Señor había dicho: algún día voy a recoger a Israel. No, yo tengo la culpa, se me perdieron. Algún día los voy a recoger. Ellos se habían esparcido. Dijo: los voy a recoger. Y como no quisieron por las buenas, entonces el Señor soltó a un siervo de él llamado el diablo. Dijo: vaya. ¿Y al diablo qué le han dicho? Si él es, espero se me entienda esto entre comillas, él es obediente más que muchos de los así llamados creyentes. Mire, si el Señor le dice al diablo: vaya y tóqueme a Job, a nosotros nos mandan a visitar a alguien, no vamos, porque piensa que la visita es solo del pastor y de los diáconos
Y el crítico en la silla, mire, es que no va, no vienen, ni me visitan. ¿Y usted por qué no lo hace? Usted no es un hijo de Dios, no es parte de la novia, no es un creyente, no es un cristiano. ¿No debería tener carga igual que el resto? Esto no es una responsabilidad solo del pastor, de los diáconos, es de todos. Es como el que ve el mal en el hermano y no dice nada. Yo no digo nada por no meterme en problemas, porque después van a decir que soy chismosa y chismoso. Yo no digo nada. Sí, hermanita, usted no ha dicho nada, pero como vio yo, usted es testigo, y si no dice, es culpable de lo mismo que hizo la otra persona. No se me pongan serios, que así es. Entonces eso regresó a los judíos en 1948. Ahí terminó mi antesala. A ver si me gasto los minutos que me quedan en lo que quiero. Yo dije el viernes, lo voy a volver a repetir. Si usted no tiene el filtro en su mente, en su corazón, de esta Biblia, con este mensaje, para discernir, el profeta dijo, su destino eterno no está determinado en lo que usted ve ni en lo que usted oye, sino en el discernimiento. Entonces la gente se sienta a ver las noticias y Señor, pues esa es la dimensión de Satanás. ¿Sabe lo que hace eso? Presión. Pero cuando usted toma el filtro y el trasfondo de por qué pasan las cosas, por qué viene eso, entonces usted lleva eso y lee así: una trompeta anuncia un disturbio político. O sea que cuando yo veo un disturbio político, yo tengo que voltearme en el país o en la región. ¿Quién está tocando la trompeta? Porque se tocará la trompeta y no se alborotará el pueblo. Y un sello abierto anuncia un disturbio religioso. Vimos un pacto, el primero. Ojo con esto: política y religión. Estados Unidos con Cuba, protestantes con comunistas, un primer pacto. Y hubo un puente para que se hiciera ese pacto. Pero ahorita viene septiembre. Ahorita en septiembre viene el segundo pacto. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, una nación protestante le van a dar una silla al Papa en el Congreso. Ahora, yo lo he explicado con mi vida, con el mensaje, porque él fue el que nos enseñó. Nosotros no tenemos nada en contra del reverendo Francisco, porque él es un hombre tan común y corriente como usted y yo, en el sentido humano. Lo que pasa es que él representa un poder, porque no es él. ¿Sabía usted que es una falta de respeto? Uno, hablar cuando una persona no está, y dos, cuando es una autoridad superior. Yo escucho a uno de los creyentes hablando mal del presidente. Su Biblia dice contrario: respete a las autoridades superiores. Que usted no esté de acuerdo con él es otra cosa, que usted no comparta lo que él hace es otra cosa, pero él es un ser humano. Si él no estuviera allá, estuviera lustrando zapatos en el parque. Cuando mataron a John F. Kennedy, el profeta oró, dijo: Señor, yo oro por su familia, ese esposo, la sangre cayó sobre ella, ¿cómo estarán sus niños? Señor, yo no estoy de acuerdo con su política, pero él es un humano, él es un hombre común y corriente, porque la gente no discierne las cosas. Ahora, ¿cómo le irá a pedir perdón entonces, después de que habló mal y nunca se lo va a encontrar? Eso es asunto suyo. Voy a colocar una notica acá. Simiente no persigue simiente. Voy a volver a colocar esa notica. Simiente no persigue simiente. ¿Sabe por qué Caín persiguió a Abel y lo mató? Lo acabo de decir. ¿Por qué no era la misma simiente? ¿Por qué Saúl, después de que no le importó la primogenitura, no le importó nada, y luego cuando ya se quedó sin bendición, voltea enojado contra su hermano? Porque no era simiente. ¿Por qué mataron a Jesús? Los religiosos.
No fueron los borrachitos, no fueron los marihuanos, no fue Barrabás. Aún Barrabás quedó libre por Jesús. Los religiosos, increíble cómo es influenciable el pueblo. Hermano Julián, oído a esto, cómo es influenciable el pueblo. 8 días antes decían: Hosana al hijo de David. Oh, le tiraban las ramas y le tiraban los sacos, le tiraban esto. Hosana al hijo de David. Y a los 8 días la mente de ellos había sido influenciada, cambiada. Crucifícale, crucifícale. Increíble, pero cierto. Por eso una mala influencia es un problema grave. Simiente no persigue simiente. Entonces, ¿quién va a perseguir a la simiente? Y si alcanzo a leerlo, está en Apocalipsis 12 lo que estoy hablando. Porque cuando el diablo vio en lo natural que iban a ser Jesús, entonces se volteó. ¿Por qué Herodes mandó a matar a los muchachitos menores de 2 años? Primero porque Jesús no estaba de pañales, tenía 2 años. El dogma romano fue el que nos inventó, que llegaron los magos y que ahí había un niñito. No, si cuando ellos llegaron tenía 2 años. Entonces dijo Herodes: y ahora, para saber cuál de todos es, mátenlos a todos. El dragón, Roma. Y luego cuando viene la novia, ella es la que trae la simiente. ¿Qué va a hacer? La va a buscar, la va a buscar. Dice Apocalipsis 12: no la encontrará, porque el Señor le daría 2 alas de águila para volar. Y cuando Él no la encuentra, se llena de rabia buscando el remanente que quedó. Odio, celo. ¿Celo? ¿Y por qué a él lo dejan y a mí no? ¿Y por qué a ella la dejan cantar, a mí no? Y claro que en esa iglesia, y claro, celo. ¿Y por qué a ellos los vindica? ¿Y por qué a William Branham le apareció la columna de fuego y a otros no? Eso no es problema mío, ni de él. Él no escogió ese camino. Moisés no escogió ese camino. Saulo no escogió ese camino. Fue Dios que escogió ese camino. Leamos al Espíritu Santo a través del profeta, el ángel y su comisión. Yo creo que habrá un tiempo cuando no habrán más divisiones entre el pueblo de Dios, tales como: yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a aquella iglesia, digo yo, a este tabernáculo. Yo creo que la persecución juntará a toda la gran iglesia remida de Dios y seremos uno en Cristo Jesús. Y entonces Él se la llevará a casa. No discutiremos si esta doctrina es correcta o aquella. Doble comillas para lo que voy a decir. De todas las noticias que ustedes han escuchado, ¿para qué se las repito? Entonces, el escándalo que la gente hace por lo que no sabe qué va a pasar y no entiende por qué está pasando. Voy a rescatar una cosa que me gustó de mi país. Se acabaron los colores políticos y los problemas internos. Y dijeron: no, ahorita son nuestros hermanos. Entonces, entre todos. Dije: ve, qué bueno. Qué bueno. Me gusta eso. ¿Piensa que yo no veo noticias? Yo veo. Pero lo que pasa es que cuando uno ve las noticias con estos ojos, pero cuando se pone el ojito del Señor, entonces ve diferente. Sigue diciendo el Espíritu Santo: téngame paciencia, por favor. No es posible que usted en un partido no se duerma, en una novela no se duerma, en el negocio no se duerma, chismoseando no se duerma, y venga al culto y se duerma. Y si usted se duerme en el trabajo, lo echan. ¿Cómo que no? Ay, que lo cojan a usted, un militar nomás. Cojan en el puesto del deber y dormido. No, lo mínimo es puño y pata y un montón de cosas más y el calabozo. Así que entonces, en el tiempo de la persecución de Israel, Dios hizo que un ángel viniera a la tierra. Así que en el tiempo de la persecución de Israel, Dios hizo que un ángel viniera a la tierra. Pero antes de que Él hiciera que el ángel viniera, Él tenía un muchachito que había nacido llamado Moisés.
¿Es eso correcto? Y este muchachito, Moisés, tuvo un nacimiento bastante peculiar, aleluya. Entonces, a la edad de la madurez, él fue enviado a libertar a los hijos de Israel porque ellos estaban en esclavitud. Y antes de que fuera, Dios le dijo: yo enviaré a mi ángel delante de ti. Qué bueno es el Señor, démosle un aplauso. El Señor, para asegurarse que Moisés iba a hacer bien el trabajo, dijo: espérate, Moisés, te voy a colocar un ángel para que le obedezca su voz, siempre. Ahora sí vaya. ¿Creen ustedes que ha pasado eso hoy? Por eso merece el Señor el aplauso, ¿verdad? Mensaje La Marca a la Bestia del año 54. Así como comenzó no se pierdan esto, así como comenzó la dispensación gentil con una forma pagana de adoración religiosa, con una persecución para hacerlos inclinarse a eso. Y la Biblia predice que terminará igual un hombre santo, Jesucristo, una imagen a Él para adorarla y así por el estilo. Ya empecé a meterme en problemas. Se reunió Nabucodonosor y la presión a ese rey del sistema religioso, porque había un profeta en la tierra y había unos creyentes, que esos creyentes, si nos descuidamos, se van a parar el día del juicio y van a decir: ¿cómo es posible que ustedes no pudieron vivir? Escuchen esto. Habían 3 jóvenes hebreos en Babilonia. No tenían iglesia donde asistir. No tenían diáconos que los visitaran. No tenían audífonos para escuchar mensaje. No tenían la sangre del Señor. No tenían el bautismo del Espíritu Santo. Ay, Señor. Pero vivieron el mensaje. Así que no tenemos ni una disculpa. No tenemos ni una disculpa. Entonces levantaron una imagen. Presión religiosa. No se pierdan esto. No sé por qué están tan cansados, o soy yo. La rumba del vecino, me imagino, ¿no? Alguien se queja cuando están ahí, el vecino pone a todo volumen. Se queja y dice: ¡qué bulla! Pero es que depende de dónde le suene. Ignore. No pasa nada. Levantaron la imagen de Daniel. ¡Ey! Se me perdieron, voy a tener que terminar por hoy. La imagen de Daniel. Y tenían que adorar a un hombre santo. ¿Sois el profeta? Lo que usted no entienda al leer la Biblia con sus ojos naturales, pregúntele a un profeta y verá que usted va a entender la Biblia. Y dijeron: no, nuestro Dios es Dios vivo. Mire, ¿usted cree que el diablo va a venir a diciéndole a usted: mire, adoren este que tiene cachos y cola? Por favor. La gente está esperando que el diablo venga con un montón de patrañas tontas que... Él va a levantar una imagen. Va a levantar a Jesucristo ayer. Porque Él lo rechazó y lo va a rechazar hoy. Y Él sabe que si la gente no ve a Jesucristo hoy, se va a quedar en el pasado. Entonces va a levantar una imagen de ayer, para que la gente ponga sus ojos naturales y diga: es que ese es el que debemos adorar. Pero el de ayer, la palabra hecha carne, vino hoy, el mismo hecho carne. Dice el profeta, mensaje, escuchen estas perlitas. Yo sé que mi Redentor vive en el año 58. Se ha probado a través de las edades que la persecución fortalece la iglesia. Ay, Señor, no nos gustó eso. Mira, así no nos guste, eso viene. No me contesten ustedes, no me contesten. Yo recuerdo cuando llegamos a Puerto Asís. Yo empecé a hablar por la radio, en las esquinas, en los parques, bueno. Y entonces teníamos a todo el mundo mirándonos con cara de oso.
No me conteste lo que le voy a preguntar, porque no quiero avergonzarlo. ¿Por qué lo persiguen a usted? Bueno, para que no suene brusco y ordinario, ¿por qué nos están persiguiendo? El vecino de vez en cuando nos dice que seguimos un falso, de vez en cuando nos dice evangélica anticuada, y andamos por allá con la cara larga. Hermano, vea, me tocó subirme la falda porque es que ya no aguanto la presión del colegio. Se nota. Y me tocó ir en sudadera y en pantalón al trabajo porque es que las amigas dicen que soy una fanática. Se nota. Pero una cristiana se va a parar donde sea. Le voy a poner ejemplos sencillos de eso para que no suene a sarcasmo, porque sería horrible desde este púlpito. Mi hermanita menor, mi sobrina, en Pereira, en universidades públicas, universidades terribles, les hicieron y les dijeron de todo porque su cabellito casi arrastra y su vestidito todavía es como las monjitas. Salieron como las mejores estudiantes de la universidad. No se puede. ¿Quién dijo que no? Pero si yo quiero una disculpa para hacer lo incorrecto, pues lógico. No está. Para que no suene por allá. En la época de la hermana Elsie, ella estudió gastronomía en el SENA. Mi hija también, Esmeralda, está por ahí, no sé dónde. Y el primer requisito, ustedes tienen que usar sudadera. Dijo, ¿por qué? No, porque es que esta ley dice, sí, pero pues, mi ley cristiana dice que no. Y el diablo se revolcó un poquito ahí cuando le digo, bueno. Pero en el primer gruñido del diablo, ay, sí, yo me caí, y menos mal que alguien me ayuda a quitarme esta falda que es que me tiene. Ni modo. No, hermano, vea, yo le quiero decir a usted que vea, es que usted no me ve, es que como usted anda tan ocupado y tan presionado, usted no me ve. Eso es lo que usted piensa. Eso es lo que la gente piensa. Hay una cámara secreta donde el Señor trabaja con sus siervos. Hermano, vea, es que usted me ha visto la falda que tengo, hermano. Bueno, usted dijo que debería andar con falda. Hermana, suba esa gradita ahí. No puedo, hermano. Ya, hermano. Para que lo hubieran vaciado en el vestido. Porque ellos piensan que es la religión del vestido. No, esto es una religión del alma. Y usted no se viste porque el pastor, porque el tabernáculo, porque la religión. No, porque usted ama al Señor. Porque usted es una cristiana o un cristiano. ¿Qué hace usted, varón, por ahí? Calzoncillos en la calle. Yo no ando. ¿Cómo que no, hermano? ¿Usted cree que los calzoncillos hoy es la tanga que el mundo ofrece? No, si los calzoncillos le deben bajar a uno por aquí, ojalá más abajo. Ay, hermano, en este calor, hermano, en este hace menos que en el infierno. ¿Y la Biblia habla de eso? Hermano, es que ese es el problema, que como mantemos leyendo un montón de tonteras menos la palabra. Y la Biblia habla de calzoncillos, hermano. Dice calzoncillos. Y el profeta. Por eso hay veces me abstengo de que me digan, siga, hermano, con confianza en el patio. Entonces está la ropa interior de todos. ¿Y cuál será del hermano? Él es tan delicado que utiliza la de ella. Llegamos a una edad tan podrida, tan terrible, que la gente no sabe qué es cristianismo. Entonces dijo el profeta, hoy el diablo no lo va a engañar a usted con el arma, sino con religión, con astucia, haciéndole pensar que esto es otra cosa y que tranquilo, que no pasa nada. ¿Sabe qué va a atormentar el diablo de aquí en adelante más de lo que lo tiene? No es la teología del hermano Branham, aunque es muy buena, profunda. Llevo 31 años estudiándola y comparándola con otras teologías, y hasta ahora no he encontrado una teología tan profunda como la del hermano Branham. Pero ¿sabe qué es lo que va a atormentar el diablo? La vida que vivió William Branham.
Mire, las hermanas nomás, para no inclinarme solo, las hermanas o el hermano, pero en este caso va una hermanita bien vestida, sin fanatismos, su carita limpia, su mirada transparente, va caminando y empiezan todos los demonios, hasta los mismos de adentro, porque aquí también se meten los demonios. Y mire, ay no, tampoco, no tiene que ser tan fanático, no, ay no, no, ay a mí no sabe de quién lo está ungiendo. En vez de decir, oh Señor, al menos hay alguien que vive la palabra. Ahora no se quede usted con el extremo. Falda larga y pelo largo no son señales que alguien tiene el Espíritu Santo. Porque de nada serviría tener la falda larga y el pelo largo y tener un genio que le pelea un serrucho eléctrico, una lengua que habla de todo el que se le atraviesa. Entonces de nada le serviría. Va a tener que terminar. Así que usted tiene que tener esto por cierto: estamos entrando a una persecución religiosa. Otra vez, estamos entrando a una persecución religiosa, con las mismas cosas que hicieron en Roma, con Roma pagana, muchos años atrás, porque eso es, así dice el Señor. Fíjense, sentada sobre una bestia o un poder. ¿A quién van a perseguir? Pregúntele usted al pastor evangélico: hermano, la Biblia dice que vendrá una persecución a la iglesia. ¿A cuál? Si todas se van a unir al concilio, ¿a cuál van a perseguir? ¿Y por qué la van a perseguir? Entonces tiene que haber una razón específica, real, por qué va a venir esa presión y para qué es. Esa presión no viene y no debe venir ni debe asustarlo a usted. Esa cosa es la otra que le falta a la novia. Esa es la que le va a dar el último toque para salir de esta tierra. Porque hay algunos de nosotros que estamos súper amañados aquí. Estamos haciendo planes como si el Señor no viniera. Leamos al profeta, ya voy terminando por hoy. El mensaje perdón, dejé un extracto pendiente, lo voy a leer. Pregunta y respuestas del 54. ¿O qué cuadro se pudiera sacar de Daniel y de Apocalipsis y demostrar por la escritura que la iglesia se aproxima al mismo tipo de persecución antes de que ella sea raptada? Esa fue la manera como la iglesia gentil entró, y esa es la manera como la iglesia gentil va a ser sacada. Así como ella entra, así sale. ¿Cómo entró? Con una presión. ¿Cómo va a ser sacada? Con una presión. Pero la iglesia debe estar contenta, porque todo eso va a ayudar a bien a los hijos de Dios. Todo eso lo que va a hacer es florecer lo que hay dentro del corazón de la persona, y le va a mostrar al mundo que ya no es, ay, no tengo que saberlo decir, aunque lo puedo decir tan grueso como lo pensé. Además va a quedar grabado como lo pensé, pero lo voy a decir más suave de lo que lo pensé. Dios depende de usted. La tierra depende de usted. La gente depende de usted. Y Dios no puede hacer nada sin usted, porque el punto clímax es usted, los hijos de Dios. Mensaje de la marca La Bestia. Así fue como comenzó la dispensación gentil, con una forma pagana de adoración religiosa, con una persecución para hacerse inclinarse a eso. Se ha probado, repito esta parte, se ha probado a través de las edades que la persecución fortalece la iglesia. Estamos entrando en una persecución religiosa con las mismas cosas que hicieron. Yo con frecuencia he pensado eso tocante a la iglesia. Antes de que Dios pueda alguna vez, escuche, voy terminando, llevarse a su iglesia en el rapto, ella tiene que pasar a través del salón de críticos. El mundo, para criticarla, hacerle burla, llamarle nombres ofensivos, pero luego, cuando finalmente haya pasado a través de ese salón de los críticos, entonces el cuadro o la pintura puede ser colgada en el salón de la fama. Eso es lo que Dios hará con su iglesia. Él
la permitirá pasar a través de la crítica y la persecución del mundo, pero algún día la arrebatará en el aire y la pondrá en el salón de la fama, la sentará a su lado derecho. El que quiera vivir piamente con el Señor, con Cristo, debe padecer persecución. Bienaventurados sois cuando digan de vosotros todo mal, mintiendo. Es una bendición. Otra vez, es una bendición cuando a usted lo presionan, se burlan, lo atacan por lo que usted cree siendo una mentira. Porque la gente juzga lo que no es. Ustedes adoran a ese hombre, eso es mentira. Ustedes dicen que ese hombre es Jesucristo, eso es mentira. Ustedes siguen a un profeta falso. Entonces no se enoje por eso. Eso es una bendición para usted. Le dijeron los fariseos a la gente: si ustedes van allá con ese hombre y dicen que es el Mesías llamado Jesús, lo sacamos de esta iglesia. Y los judíos, dice la Biblia, muertos de miedo, no confesaban que Jesús era el Cristo o el Mesías o el ungido, porque los judíos tenían miedo a sus principales, que los iban a sacar. Miedo. Escuche, voy a terminar. Miedo es lo que quiere el diablo que tengamos. Déjeme terminar con estos dos extractos, ya nos vamos. Y colóquese en pie para hacerlo sentir mejor. Oh hermano, deme en una iglesia llena del Espíritu Santo. Dios hará en un año lo que los teologistas fracasaron en hacer 2000 años. Usted espere que el ungimiento de la iglesia verdaderamente dé en casa. Ellos tienen fe, el remanente pequeño. Después de que las puertas de los gentiles cerradas, Dios ungirá la iglesia entonces. El que es sucio, ensúciese más. El que es justo, justifíquese más. Y el que es santo, santifíquese más. Dios ungirá la iglesia con el poder de Dios y las cosas tomarán lugar. No solamente eso entonces, pero Él lo está haciendo hoy. Yo creo que está en su camino. Que cuando la iglesia esté tan envuelta en Cristo, el Espíritu Santo, humanidad tan suelta de las cosas del mundo, ellos solo se mueven en el Espíritu, viven en el Espíritu, andan en el Espíritu para cumplir la ley de Cristo. Entonces el amor de Cristo en el corazón humano, moviéndose en el Espíritu Santo, esa gran iglesia maravillosa irá adelante con el poder en deidad, porque deidad será revelada en seres humanos por el Espíritu Santo, trayendo a acontecer el pensamiento de su mente. Oh Señor, estoy positivamente seguro en esta mañana. Si un hombre y mujeres pudieran solamente entrar en la posición a donde sus almas, sus pensamientos, sus actitudes fueran perfectas en la vista de Dios, eso sería una de las iglesias más poderosas que jamás haya existido. Nosotros tenemos libertad de lenguaje, ciertamente lo tenemos, pero la primera cosa que usted sabrá, ellos tratarán de parar todo eso. Ellos tratarán de cesar orando por los enfermos y poner una provisión en ellos. Solo recuerde que cuando la persecución se levante, la iglesia llega a su altura. Entonces siempre es lo mejor. Sí, Señor, y Dios lo está trabajando todo junto. ¿Allá les hizo bien? ¿En el Nuevo Testamento les hizo bien? ¿A los judíos les hizo bien? A la iglesia le hará lo mejor. Serán los últimos retoques. Por eso no se angustien. Cuando el marido se burla a las hermanas que no tienen esposos creyentes, cuando el fulano o la misma familia, no, al contrario, se lo está preparando. ¿Cómo que me lo está preparando, hermano? Su Biblia dice: los de su propia familia lo entregarán. ¿Usted cree que sí? Ejemplo sencillo ya para terminar, entrar a una casa. ¿Hay algún creyente aquí de William Branham? Su familia no va a decir, no, si entran a su casa, su familia no va a decir, yo, ella, él. Hermano, y mi papá va a hacer eso, y mi mamá, y mi esposo, Hermanos, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Por eso es que esta es la hora de no estar jugando a la iglesia. Esta es la hora de hombres y mujeres pararse por la palabra. Esta es la hora de levantar nuestras manos. Esta es la hora de hacer un pare. Esta es la hora de decir: Señor, necesito la presión del Espíritu Santo en mi corazón. Necesito ordenar mi casa. Necesito ordenar mi vida. Necesito ordenar la iglesia. Necesito, diáconos, espero que la nota no se quede solo cada domingo una nota, porque no es justo. Estamos en las ahí a un pasito. Mire todo lo que está pasando. Mírelo con ojos proféticos. Todo eso me está anunciando ya. No podemos hacernos con semejante salvación, con semejante mensaje, como si nada estuviera pasando. Sus rostros inclinados. Se me van al piano, los músicos se preparan, por favor, muy suave. Nuestros ojos cerrados. Nuestros corazones inclinados. Voy a, antes de que se me olvide, a dejarle unos extractos a los diáconos para que me saquen copias. Algunos de mis apuntes que no los tengo electrónicos. Y algunos folletos que tengo aquí, posiblemente antes tengo otro para que, si alguien quiere la copia, por favor. Aquí están los extractos de La Bestia, su marca, su imagen, de política, y algunos extractos más, si le puede servir a usted. Nuestros rostros inclinados. Habrá una persona al alcance de mi voz en esta mañana que diga: Señor, yo me estoy preparando para irme contigo. Yo quiero estar listo hoy, no mañana. Yo no quiero ser una fanática en mi casa o un fanático. Quiero ser un cristiano. Yo no quiero ser un formalista en mi casa. Quiero ser un cristiano. Yo no quiero ser un evangélico más. Quiero ser un cristiano. Yo no quiero seguir resbalándome más de lo que me he resbalado, ensuciándome, enmugrándome más de lo que me he enmugrado. Yo quiero levantarme en esta mañana y decir: Señor, amo tu venida. El Señor está aquí para dejarle a usted escapar la presión, porque Él todavía es Dios. Él no ha cambiado. Levante su mirada al cielo. Humillemos nuestro corazón al Señor en esta mañana. Digámosle: Señor, perdona toda palabra necia que haya salido de nuestra boca. Señor, confieso que mis pensamientos en cuanto a mi hermano, mi hermana, aún a mis vecinos, mi familia, no han sido los mejores. He hablado palabras torpes, Señor. Mis acciones, Señor, en algunas ocasiones no son las mejores. Todavía tengo ese viejo temperamento, Señor. Todavía me irrito con cosas pequeñas o grandes, Señor. Todavía soy descuidado, desordenado. Todavía me faltan muchas cosas. Pero, Señor, yo me acerco a ti, a tu palabra, a tu revelación, a tu mensaje, a la obra, a la iglesia, donde está la luz. Quiero más de ti. Señor, he oído por mucho tiempo esta palabra, pero quiero que esa palabra se encarne, sea vivificada en mi corazón, Señor. Señor, me he caído y me he levantado, pero no quiero más eso, Señor. Quiero pararme.
cuando venga la presión. Quiero decirle al mundo que aunque he fallado, hoy me paro por Él. No quiero avergonzarme, Señor. No quiero servir de tropiezo, Señor. No quiero vivir una vida indigna, ajena al Evangelio. Que mis obras testifiquen lo que yo hablo y que digan que realmente este mensaje es verdad. Perdónanos, ayúdanos. Pero, Señor, también debemos entender que hay una parte que nosotros tenemos que hacer: sacudirnos de tanta tontería, de tanta cosa sucia que tan fácilmente atendemos, tanta formalidad, tanta negligencia. Señor, es verdad que hay mucha presión y hay mucha opresión, pero también es verdad que el Espíritu Santo está aquí. Permítenos cambiar la dirección y dejar que el Espíritu Santo presione, no el enemigo. Permítenos que nuestra vida presione al enemigo, que pueda algún día el faraón decir: llévenselos, no los aguanto, sáquenlos de aquí, no los soporto, váyanse a adorar a su Dios, son libres, quítenlos de aquí, ya no los aguanto. Oh, aleluya. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Ayuda a tus hijas en esta mañana. Perdónanos, Señor, por tratar las cosas con amor humano, con lástima, con pesar. Permítenos, Señor, pararnos con el amor ágape, que es el amor correctivo, Señor. Si alguien se quiere corregir, Señor, hay gracia y misericordia, Señor. Pero si alguien rechaza la corrección, alguien rechaza la disciplina, ¿cómo puede ser o decir que es un hijo correcto? Permítenos, Señor, sin maldad en nuestro corazón, sin religiosidad, sino con el amor perfecto, hacer lo correcto, Señor. Ayúdanos, porque te necesitamos en esta mañana. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.